Hola a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy vamos a por un vídeo interesante. Hoy os voy a dar mi opinión de por qué dar el salto a PlayStation 5. Sé que está fastidiado el tema del stock, pero bueno, dejando al lado este problema de stock, si podéis haceros con una PlayStation 5, os voy a dar mi opinión de por qué sí hacer ese salto de PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro a PlayStation 5. Pues bueno, os voy a dar 5 razones que para mí son las más importantes y lo que hace la diferencia de la nueva generación con la anterior generación. Para empezar, vamos a hablar del SSD. Yo soy de la opinión de que la anterior generación de consolas PS4 y PS4 Pro ya se debería de haber puesto de serie un SSD, aunque las consolas se hubieran disparado un poquito más de precio. ¿Por qué digo esto? Porque es una de las mejoras que, bueno, a nivel de PC llevan años con el SSD y, vamos, es impensable hoy día un PC gaming sin SSD. Entonces estábamos bastante retrasados en el mundo de las consolas, todavía con los discos mecánicos. Vemos en los juegos que se pueden probar a día de hoy que los tiempos de carga son infinitamente menores. La consecuencia para el jugador es que nos pasamos muchísimo tiempo menos esperando las pantallas de carga o cargando el juego de inicio o pasando entre pantallas o cuando estamos en un mundo abierto y pasamos a un interior o sobre todo también en los viajes rápidos. Es una de las cosas que más se nota y es una de las diferencias principales de la actual generación con la generación pasada. Y es mi motivo número uno por el que yo me cambiaría de generación. Mi segundo motivo podría ser, por ejemplo, por el sonido 3D. Recordemos que en la PlayStation 5 han puesto el Tempest Engine, que se beneficia de la tecnología de trazado de rayos o el Ray Tracing, pero enfocado a calcular el sonido. Digamos que cuando estamos, por ejemplo, en una habitación y realizas un disparo, pues esta tecnología calcula, digamos, el rebote del sonido en las paredes y te llegará, bueno, sobre todo con auriculares se podrá apreciar estos efectos y será algo muy realista. El oído humano escucha muchos matices de sonido y con esta tecnología yo creo vamos a ganar mucho en la inmersión en los videojuegos, chicos. Y es otra de las cosas por las que yo me decantaría por una PlayStation 5. Otro motivo por el cual yo me cambiaría sí o sí a la nueva generación es por el nuevo mando, el DualSense. Creo que es una revolución, no una evolución, sino una revolución. Estábamos acostumbrados a que Sony entre generaciones los mandos estéticamente al menos eran muy parecidos y que habían puesto diferentes tecnologías obviamente al paso de los años. De la 1 a la 2 pusieron los stick analógicos, de la 2 a la 3 pusieron el Axis, aquello del movimiento. El mando de la generación pasada tenía el panel táctil, tenía las luces que no valían de mucho, pero ahí estaban. Estaba el altavoz. O sea, sí que han ido haciendo evolución con el paso de las generaciones, pero realmente este mando creo que es una revolución. Tiene todo. Es un mando que a nivel de competencia con Xbox sí que es un añadido a decantarte por la PlayStation 5. No se han limitado a copiar un mando que ya era bastante bueno, sino que han hecho un montón de revoluciones, tanto en los gatillos, en las palancas, el panel táctil, el altavoz. O sea, básicamente el mando es todo nuevo, la ergonomía. Os recuerdo que tenemos, por ejemplo, la respuesta áptica, que ofrece las sensaciones mucho más precisas. Los gatillos inferiores del mando tienen resistencia, se pueden bloquear, por ejemplo, si estamos, no sé, para simular, por ejemplo, que se encasquilla un arma, pues podríamos bloquearlos o hacer resistencia a diferentes armas, diferentes resistencia. También tenemos el micrófono, no sé, para mí es una revolución y para mí, de verdad, chicos, es una de las cosas por las que me decantaría por la PlayStation 5 en esta generación en lugar de la Xbox. Es una de las cosas diferenciales con la competencia y la verdad es que me gusta mucho este nuevo DualSense de Sony. Bueno, mi cuarto motivo, y no por ello menos importante, sería a nivel de gráficos. Recordemos que la primera generación de PlayStation salió en el año 2013, el procesador era un Jaguar que ya salió, entrecomillado, desfasado. Salió ya bastante limitado. Si nos íbamos al mundo del PC Gaming, estaba bastante por encima ya de ese procesador. Entonces, realmente el salto es bestial, a nivel de CPU y a nivel de gráficos, de GPU. Las dos cosas. A nivel de CPU podemos decir que tenemos una AMD Zen de arquitectura Zen 2, con lo que ello conlleva, podremos tener mejores físicas, podremos tener más NPCs en los mundos abiertos. Bueno, podrá hacer muchísimos más cálculos y esta CPU lo vamos a ver mucho en la inteligencia de los enemigos, por ejemplo. Sobre todo en los mundos abiertos veremos muchísimo más realismo y muchísimo más complejidad, digamos. Y luego a nivel de GPU tenemos los gráficos de AMD, digamos que sería una Radeon RDNA 2. Aquí hay mucha polémica de que si es RDNA 1.5, de que si es la 1, de que si es la 2.
A ver, básicamente es una RDNA2 con algunas limitaciones. Pensad que cuando ha salido este chip para la consola no estaba en el mercado todavía esta arquitectura RDNA2. Sí que es verdad que la consola de Xbox tiene alguna característica que no tenemos en la de PlayStation 5, pero básicamente lo que son los chips gráficos son iguales a diferencia de frecuencias. Recordemos que la frecuencia de PlayStation 5 tiene el modo BOS, digamos, de frecuencia variable. La de Xbox pues es una frecuencia que no es variable. Pero bueno, dejando a un lado las polémicas, el salto de PS4 a PS5 es bestial. Todavía no se están viendo juegos que saquen partido de esta tecnología. Supongo que empezaremos a ver en el año 2021 o incluso en el año 2022 los primeros que aprovechen de verdad estas capacidades de la consola. Sí que estamos viendo que los juegos que están saliendo ahora, que tienen versión PS4 y versión PS5, vemos que la versión PS5 el Ray Tracing marca la diferencia, pero no nos quedemos solamente con esto. Pensemos que cuando se desarrollen juegos en exclusiva para la nueva generación, para estas RDNA2 de AMD, se verán juegos espectaculares. Se está hablando de fotorrealismo. Vimos unas imágenes del Unreal Engine 5 que eran bestiales. Entonces, es otra de las razones, pienso yo, para dar el salto a PS5 de PS4. Y luego, otro motivo más que a mí realmente sí que me interesa, a mucha gente quizá no, pero a mí sí que me interesa, es la retrocompatibilidad. Que los juegos de PS4 se puedan ver en PS5, para mí es otro motivo para el cambio de consola. Todo lo que tengas de PS4 podrás jugarlo. Hay un listado muy pequeño de juegos que no lo son, pero prácticamente la totalidad de juegos que tienes en PS4 podrás jugarlos en PS5, por lo que con una máquina es como si tuvieras dos máquinas. Al comprarte la PS5, digamos que ya no te hace falta la PS4, por lo que podrías revenderla, por ejemplo, y ahorrarte un dinerito que te iría muy bien para la PS5, sin perder la jugabilidad de esos juegos, porque en otras generaciones hemos tenido que renunciar, si queríamos vender la consola, hemos tenido que renunciar a jugar juegos de la generación pasada. Entonces, para mí, la retrocompatibilidad es uno de los motivos por los que también me cambiaría. Y recordad que gracias al SSD, como hemos comentado antes, muchos de estos juegos no es que se puedan jugar solo en PS4, sino que se juegan mejor, ya que se aprovecha de los tiempos de carga, o incluso si tiene el frame rate desbloqueado, los frames por segundo, podríamos incluso mejorar la tasa de frames en pantalla. Entonces, bueno, pues es otro motivo importante. Estos son mis motivos principales, hay algunos más, pero bueno, vamos a dejar el vídeo aquí, que si no se me hace muy largo, y espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o alguna consulta, dejádmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, os animo a que me deis un like y os suscribáis, porque estamos empezando y ayuda mucho. Hasta aquí el vídeo de hoy, hasta luego.